Por alguna razón, chicos, no quiere compartir la pantalla. Es que me voy a salir, voy a volver a entrar, ¿listo? No se salgan ustedes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere? ¿Me están escuchando, chicos? Buen día. Sí, qué buen día, ingeniero. Sí se escucha. Ok. Me voy a salir un cacho, ¿listo? No sé qué ha pasado. Ojalá no sea necesario rebotear la computadora, pero ahorita les vuelvo a entrar a la sala. Sí. Veremos ahora si puedo. Ahora sí. ¿Se ve la pizarra, chicos? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí se ve. Ok, gracias. Entonces continuaremos. Ya la semana pasada, antes del examen, hemos visto el que se llama cómo dibujar el lugar de las raíces para sistemas en los que los polos están sobre el eje real. ¿No es cierto? Entonces hemos visto cómo determinar este punto. Hemos visto cómo determinar este punto. Hemos visto cómo hallar las asíntotas, ¿no? Y hemos visto cómo hallar estos puntitos, ¿no? De los cruces por cero. Perdón, de los cruces con el eje imaginario. Entonces, a partir de esto, si nos damos cuenta, podríamos hablar de la estabilidad del sistema, pero ya en un sentido más amplio que con el método de Root. Porque si nos fijamos, al mover los polos, para empezar, este polo S1, por ejemplo, de acuerdo al diagrama del lugar de las raíces, nunca va a ir hacia la derecha. Por tanto, debido a este polo, al polo S1, el sistema nunca se va a hacer inestable. Esto va a ser marginalmente estable, ¿no? Porque está sobre el origen, ¿no? Entonces va a ser un polo un poco crítico este. El polo S3, no va a afectar para nada, vean, para nada va a afectar a la estabilidad del sistema, porque siempre viaja hacia la izquierda, ¿no? Entonces nunca lo va a ser inestable al sistema. Al igual que el polo S2, ¿no? El polo S2 viaja a la derecha, pero solo hasta este punto, ¿no? Al sigma 1. Y en este punto se mueve hacia abajo, ¿no? Entonces, este polo sí puede hacerlo inestable al sistema cuando pasa por este punto imaginario, ¿no? Cuando llega acá se va a hacer oscilatorio el sistema y cuando pasa el sistema se va a hacer inestable, ¿no? Entonces, eso es lo lindo del método del lugar de las raíces porque me está dando esa información. Estamos viendo que el polo S1, ¿necesito? Al hacer este viaje, en algún momento se va a hacer inestable el sistema, igual que el polo S2. Entonces, cuando tengamos que diseñar este sistema, por ejemplo, no vamos a ver jamás el polo S3, porque el polo S3 no afecta a la estabilidad del sistema. Los polos que sí afectan a la estabilidad son S2 y S1. Entonces, hay que tener cuidado con estos dos polos
que son los que en algún momento me pueden volver el sistema inestable, pero también son los polos que en algún momento me pueden permitir diseñar un oscilador con este sistema. ¿No es cierto? Entonces, veremos ahora el segundo caso, es cuando tenemos polos complejos conjugados, ¿no? Entonces, acá tenemos un sistema cuyos polos de lazo abierto son complejos conjugados. Entonces, acá tenemos dos polos y un cero que salen de esta ecuación, ¿no? De la del lazo abierto. No se olviden, chicos, eso es bien importante para el examen, chicos. Y para toda la vida, ¿no? Ustedes son ingenieros electrónicos, entonces, en algún momento se van a encontrar con que necesitan la función de transferencia de lazo abierto. El lugar geométrico de las raíces se construye a partir de la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, hallo el dibujo este cero, que está acá, y dibujo sus dos polos, resolviendo este polinomio. Resuelvo esto y me van a dar los dos polos, que son complejos conjugados. Entonces, ahora ya tenemos un sistema diferente, ¿no? En el que tenemos que averiguar cómo va a partir el viaje este polo ante un cambio de estado. Entonces, este polo va a viajar hacia el eje real, de alguna manera, y sabemos, por el primer ejercicio que hemos hecho, por sabemos que los polos se tienen que encontrar en algún lado en el eje real. Entonces, este polo de alguna manera va a viajar hasta el eje real y este polo P2 también. Entonces, ese punto tenemos que determinar. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que hemos hecho en el anterior ejemplo es determinar qué partes del eje real pertenecen al lugar geométrico de las raíces, ¿no es cierto? Es lo primero que hemos hecho. Y la forma fácil, ¿se acuerdan, chicos, cómo hemos hecho? Para no estar diciendo la condición de ángulo esta, porque digamos, el trabajo que tendríamos que hacer es con esto, ¿no? La condición de ángulo para ver si un punto pertenece o no al lugar de las raíces, ¿no? Entonces ponemos un punto de prueba acá y vemos si su ángulo es múltiplo de esta expresión, ¿no? Pero la forma fácil, como hemos dicho, ¿se acuerdan? Era solamente contando el número de polos hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Ingeniero, creo que era hacia la izquierda y dependía de si el número de polos era par o impar. A ver, veremos eso. Gracias. Damaris. A ver, entonces acá, más o menos lo que dice Damaris, ¿no? Nos pararemos acá y cuento, ¿no? A la izquierda hay 1, 2, 3. Entonces, esto no pertenece, ¿no? Todo este segmento desde 0 hasta infinito no pertenece. Entonces, cuando es impar, no pertenece. Me paro acá. Es par, ¿no? Porque hay 1, 2. Entonces, esto pertenece al lugar de las raíces. Me paro acá. Veo a la izquierda, hay un solo polo. Entonces, impar. Por tanto, esto no pertenece. ¿De acuerdo? Entonces, con eso estamos diciendo, para que el eje real pertenezca al lugar de las raíces, tiene que haber un número par de singularidades en el eje real, ¿no? En realidad, a su izquierda. Entonces, nos paramos acá en cualquier lugar de estos y a la izquierda hay 1, 2, 3, es impar. Por tanto, esto no pertenece al lugar de las raíces. ¿No es cierto?
Nos paramos acá. A la izquierda no hay ni uno. Es 0. ¿No? Entonces, el 0 podemos considerarlo par, ¿no es cierto? Va a ser esto, pertenece al lugar de la raíz. Entonces, este polo P1 y este polo P2 van a viajar de alguna forma y se van a encontrar en algún lugar de este segmento del eje real. Entonces, todo lo mismo, todo lo que hemos hecho en el anterior ejercicio vale, excepto que no sabemos cómo calcular el ángulo de partida. Entonces, eso es lo único nuevo que vamos a ver en este ejercicio. Entonces empezaremos. ¿Qué hacemos? Acá los segmentos del eje real que pertenecen al lugar geométrico de las raíces, ya hemos dicho, este no pertenece, este pertenece. ¿Sí? Después las asíntotas. Nosotros hemos calculado con esta expresión. Entonces tenemos para i igual a 0. Tenemos asíntotas en más o menos 180 grados. Entonces vamos a tener una asíntota con un ángulo de 180 grados y una asíntota con un ángulo de menos 180 grados. Entonces vamos a tener dos asíntotas que están sobre el eje real. Ahora la abscisa de intersección, ¿dónde se cruzan las asíntotas? ¿Cierto? Las asíntotas se van a cruzar en este punto, ¿no? Sumatoria de polos menos sumatoria de ceros, n menos m. N es el número de polos, m es el número de ceros, ¿no? Entonces, hacemos la suma de polos, este polo más este polo, menos los ceros, menos esto. Y como los polos son conjugados complejos, siempre se van a anular las partes imaginarias, ¿no? Se van a sumar solo las partes reales. Entonces estamos sumando y me sale que la asíntota de intersección está en menos 2. Entonces, acá. Entonces, a partir de este punto, menos 2, hay una asíntota de 180 grados, ¿cierto? Y hay una asíntota de menos 180 grados. Y esas dos asíntotas se van a cruzar en menos 2. Luego, necesitamos saber dónde se van a separar los puntos, ¿no es cierto? O dónde se van a encontrar los puntos, los polos. Este polo, hemos dicho, va a viajar hasta acá y este polo va a viajar hasta acá. ¿Dónde es ese punto de encuentro? Ese punto se llama el punto de ruptura del lugar geométrico de la raíz, ¿no? Entonces, vemos, para hacer eso que hemos dicho, el lugar geométrico de las raíces es una curva, ¿no? Es una curva de la cual queremos averiguar su pendiente y cuando la pendiente es 0. Entonces estamos queriendo hallar máximos y mínimos, ¿no? Entonces, para eso despejamos K, porque no se olviden que hemos dicho que de la condición de magnitud, yo voy a calcular los valores de K para los cuales, ¿qué se llama? No, los valores de K de los puntos que pertenecen al lugar de las raíces. No se olviden nunca eso, chicos. ¿Cómo calculamos qué puntos pertenecen al lugar de las raíces? Con la condición de ángulo. ¿Cómo calculamos sus ganancias de esos puntos? Con esto, ¿no? Con la condición de magnitud. Entonces, derivando esta ecuación, despejando K y derivando, ¿no es cierto? Igualando a 0, hallamos que el punto menos 1, ese menos 1 que está acá, no pertenece al lugar de las raíces, ¿no es cierto? Por tanto, esto lo vamos a descartar. En cambio, el punto S2 está en menos 3, ¿no es cierto? Acá. Y por tanto, este punto, como pertenece al lugar de las raíces, lo tomamos en cuenta. Entonces, ahora ya sabemos que el polo P1 va a viajar hasta menos 3 y el polo P2 va a viajar hasta menos 3. En este punto, uno de los polos se va a ir a infinito y otro va a viajar hacia este 0. ¿No es cierto? Entonces, por eso se llama punto de ruptura, ¿no es cierto? En ese punto, en menos 3,
los dos polos se encuentran y de ahí se rompe el lugar de las raíces, ¿no? Cada uno se va por su propio camino. El siguiente paso es calcular si el lugar de las raíces va a cruzar o no va a cruzar el eje imaginario. Para eso que hemos hecho, hemos usado el arreglo de Root. Entonces hacemos el arreglo de Root, construimos a partir de la función de transferencia de lazo cerrado. Entonces construimos el arreglo y nos damos cuenta, chicos, fíjense, que no hay cambios de signo. O sea, no importa qué valor de K le pongas, estos van a ser siempre positivos. Por tanto, como no hay cambios de signo, el sistema es estable. Y al decir que el sistema es estable, estamos diciendo no va a cruzar nunca el eje imaginario. ¿Listo? Entonces ya sabemos que este polo va a partir no con un ángulo medio así, digamos. No va a ser un viaje así, ¿no es cierto? Porque para cruzar por el eje imaginario debería ser un viaje así, ¿no? Alguna cosa de ese estilo. Pero como sabemos que este polo va a viajar hasta -3, entonces va a viajar con algún ángulo hacia este lado. Entonces no cruza por el eje imaginario y por tanto los dos polos nunca van a afectar a la estabilidad del sistema. El sistema siempre va a ser estable. Entonces lo único nuevo, chicos, es esto. Tenemos que calcular el ángulo de partida de los polos. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Fíjense, por favor, a diferencia de los anteriores dibujos, ¿no es cierto? Acá lo que estoy tratando de hacer es, ¿se acuerdan cómo hemos hecho al principio en este método? Estoy poniendo un vector, ¿no? Y estoy poniendo acá otro vector, solamente que están sobrescritos, ¿no? Por eso es que no se nota. Entonces, trazo un vector de -2 a P1 y trazo un vector de P2 a P1. Y voy a calcular el ángulo θ1. Y este ángulo θ1 va a ser el ángulo de partida del polo P1. ¿Cómo calculo eso? Calculo con esta fórmula. Entonces va a ser 180 grados más los ángulos de los ceros menos los ángulos de los otros polos. ¿Listo? Entonces, si me ayudan, chicos, el ángulo de este cero, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el ángulo de este cero? Los ángulos participen. ¿Cómo es Michelle? ¿Cuánto vale ese ángulo? Y bola, dice. O no me están escuchando. 90, dice el Marco. 90 grados, pero fíjense. Este ángulo, o sea, estoy trazando un vector, por eso es lo malo de este dibujo, digamos. Debería ser con otro color, ¿no? Estoy trazando un vector del 0 menos 2 al polo P1. Y ese vector tiene un ángulo de 90 grados, como dice Marco. Ahora, el ángulo del polo P2 es igual a 90, fíjense. El ángulo de P2 es 90. Por tanto, aplicamos esta fórmula y tenemos lo que está acá. Esto va a ser 180 más los ángulos de los polos, de los ceros, perdón, 90, menos los ángulos de los otros polos. Y por tanto, el ángulo de partida θ1 va a ser 180 grados. Entonces, ¿qué significa? Que este polo va a empezar a viajar en una línea recta con 180 grados. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo va a partir este. Entonces ya sabemos que no va a ser una curva así rara, sino va a ser una cosa 180 grados. Y de alguna manera tiene que llegar acá, al -3.
Entonces ya se está vislumbrando más o menos cómo va a tener la forma esta curva. ¿Listo? Hacemos lo mismo para el otro polo, ¿no es cierto? Trazamos un vector, ¿no es cierto? Y encontramos el lugar de las raíces. ¿Cuánto va a ser el ángulo de esto? Va a ser lo mismo, ¿no? Solamente va a ser menos 90. Porque fíjense, chicos, que cuando hago el vector de acá hacia abajo, ¿qué es lo que tengo? Tracen este vector. Este ángulo va a ser otra vez 90, ¿no es cierto? Y este ángulo de aquí va a ser 90. Negativos, ¿no? Entonces, al final, este ángulo, perdón, este polo P1 va a partir con 180 y este polo P2 va a partir con menos 180. ¿Listo? Entonces, con eso dibujamos el lugar geométrico de las raíces. Vean, el polo P1 viaja hacia el 0, Z1. Y el polo P2 viaja hacia el infinito, negativo. Entonces, este sistema que estamos viendo es estable toda la vida. No importa lo que haga, el sistema siempre va a ser estable. ¿Qué tipos de respuesta voy a poder esperar de este sistema? Voy a poder esperar una respuesta subamortiguada, porque los polos pueden ser complejos conjugados. Voy a poder esperar una respuesta sobreamortiguada, ¿no es cierto? Cuando los polos son... a ver, corríjanme, chicos, a ver si estoy bien o mal. ¿Este sistema podrá tener en algún momento una respuesta sobreamortiguada? ¿Sí o no? A ver, ustedes díganme. Analicen y respóndanme. ¿Este sistema podrá tener en algún momento una respuesta sobreamortiguada? Para que sea sobreamortiguada la respuesta, ¿cómo tiene que ser, chicos? Chicas, Fabiola. Reales, los polos deberían ser reales y diferentes y sería sobreamortiguada. Exactamente. Gracias, Fabiolita. Entonces, a ver, fíjense en la figura, en este dibujo. Este polo puede estar acá, en esta parte del eje real. Y este polo rojo puede estar acá, sobre el eje real. Como los dos polos pueden ser diferentes y reales, entonces el sistema puede tener una respuesta sobreamortiguada. Correcto, Fabiola. ¿No es cierto? Ahora, este polo P1, vean, puede hacer todo este trayecto. Entre todo este trayecto, la respuesta va a ser subamortiguada. ¿No es cierto? Porque el polo es complejo conjugado. Siempre este se va a mover así y este se va a mover así. Ahora, ¿el sistema puede tener una respuesta críticamente amortiguada? ¿Cómo es, Giovanna? ¿El sistema puede tener una respuesta críticamente amortiguada? Los polos tendrían que ser reales e iguales en ese caso. Exactamente. ¿Pero puede el sistema? ¿Cómo es, Giovanna? Puede, pues, no sé, Chakra, mira. Hemos dicho, este polo P1 puede viajar todo esto y va a llegar al -3. Este es el punto de ruptura. Entonces, los dos polos P1 y P2 se van a encontrar acá. Entonces, cuando se encuentren acá, los dos polos son iguales y son reales.
Por tanto, la respuesta del sistema cuando estén acá va a ser críticamente amortiguada. Entonces, este sistema que estamos viendo puede tener una respuesta subamortiguada porque los polos pueden ser complejos conjugados, puede tener una respuesta sobreamortiguada porque los polos pueden ser reales y diferentes, y puede tener una respuesta críticamente amortiguada porque los polos se van a encontrar en sigma sub 1, que es el punto de, ¿qué se llama este puntito que lo hemos llamado? Punto de ruptura. ¿Listo? Entonces vean lo lindo del método, ¿no? Me permite analizar todo lo que quiera del sistema. Lo mismo podemos decir de este otro sistema, ¿no? Este sistema, por ejemplo, los polos están sobre el eje real, entonces pueden tener una respuesta sobreamortiguada, ¿no? Porque vean, son diferentes, ¿no? Cuando estén en estos dos puntitos, a ver, esta pregunta es medio capciosa, chicos. Este polo S1 va a viajar hasta acá, el polo S2 va a viajar hasta acá, y el polo S3 va a viajar hasta el menos infinito. Entonces, este sistema en algún momento tendrá una respuesta críticamente amortiguada. Pregunta capciosa. ¿Cómo es? Aarón Portanda, ¿qué dices? Nada del Aarón Mutis. ¿Está por ahí la Leslie? Leslie. Sí, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? No creo que pueda ser críticamente amortiguado, porque S3 no puede llegar a ese punto donde S2 y S1 son iguales. Exactamente, o sea, no puede. Fíjense, chicos, como dice Leslie, el polo S1 va a viajar hasta sigma 1. El polo S2 va a viajar hasta sigma 1. Entonces, acá los dos polos son iguales y son reales. Entonces, por eso podríamos pensar que la respuesta va a ser subamortiguada, o perdón, va a ser críticamente amortiguada. Pero, ¿qué pasa con S3? S3 va a estar en algún lugar acá. Entonces, en total, fíjense, el sistema tiene dos polos. Tiene aquí un polo doble y aquí tiene un polo simple. Pero estos dos polos son diferentes y son reales. Por tanto, la respuesta va a ser críticamente amortiguada. ¿No es cierto? O perdón, va a ser sobreamortiguada. Pero no puede tener nunca una respuesta críticamente amortiguada. O sea, está bien lo que dice Leslie, ¿no? Porque S3 nunca va a estar en este puntito. Entonces, vean, chicos, el poder de este método. Ustedes viendo esto ya pueden diagnosticar qué está bien y qué está mal o qué pueden hacer en el sistema para que funcione. Lindo, ¿no es cierto? ¿O no es lindo, chicos? ¿Qué opinan? Gracias, Leslie. Gracias, Fabiola. Gracias, Giovanna. Y el Aarón Chakra no ha dicho nada. Ya, el otro caso, chicos, el otro caso es cuando tenemos un sistema que tiene polos complejos conjugados y tiene ceros complejos conjugados. Entonces yo tengo que calcular el ángulo de partida de los polos y también tengo que calcular el ángulo de llegada a los ceros. O sea, ¿con qué ángulo va a llegar aquí? ¿Con qué ángulo va a llegar aquí? ¿Listo? Entonces, todo lo que hemos hecho, el resto es igualito, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, para ver este segmento del eje real, este segmento me paro acá y cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Como tiene un número impar de singularidades, ¿no es cierto? Entonces, este segmento no pertenece al lugar de la raíz. Me paro acá y cuento, ¿no?
1, 2, 3, 4. Es par. Entonces esto pertenece. ¿Sí? Me paro acá. Me paro en cualquier punto de estos. 1, 2. Por tanto, pertenece. Y finalmente me paro acá. A la izquierda no hay nada, por tanto, pertenece. Entonces, todo este segmentito pertenece al lugar de las raíces y todo este segmento no pertenece al lugar de las raíces. Entonces, ya lo estamos haciendo de la forma rápida. Segundo punto que hacíamos, las asíntotas. Entonces, aplicamos esta fórmula, ¿no? 3 polos, 2 ceros, ¿no es cierto? Acá en la cosa. Tenemos 3 polos, 2 ceros. Entonces hacemos para i igual a 0, ¿no es cierto? Y calculamos las asíntotas, ¿no? Entonces van a ser una asíntota de 180 y otra asíntota de menos 180. Nada más. Entonces vamos a tener una asíntota hacia este lado y otra asíntota hacia este lado. Nada más. ¿Listo? Después, ¿qué más hacíamos? ¿Dónde se van a encontrar las asíntotas? Se van a encontrar en la abscisa de intersección. Entonces, ¿dónde es eso? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Sumatoria de polos menos sumatoria de ceros dividido entre n menos m. Y eso me sale menos 4. Entonces, en menos 4, aquí, en menos 4 se van a encontrar las asíntotas, ¿no? Una de 180 y otra de menos 180. El punto de ruptura. Para el punto de ruptura, ¿qué hacíamos? A partir de la condición de magnitud, necesito que es la que me determina qué puntos del lugar de las raíces pertenecen al lugar, ¿no es cierto? Entonces, despejo K de la función de transferencia del lazo cerrado y derivo. E igualo a 0. Entonces, de ahí saco S1, S2, S3 y S4. Y me fijo cuál de estos pertenece al lugar de las raíces. Entonces, por ejemplo, el menos 1, 24 más 7J está por acá, por axito. Aquí arriba está. Menos 1.24 y más 7J, por aquí está. Y este menos 1.24 menos 7J está por aquí abajo. Esos dos no pertenecen al lugar de las raíces porque no están. Después el punto S3 es menos 3.51. Menos 3.51 por axito. ¿Necesito? Entonces, este sí pertenece al lugar de las raíces, vean, entonces aquí está. Y el S4 es menos 2. Aquí está. ¿No? Menos 1, menos 2. Por tanto, chicos, no tengo un punto de ruptura, tengo 2 puntos de ruptura. Genial, ¿no es cierto? Entonces ya calculo con eso, vean, como tengo ya los valores de los polos, reemplazo en esta ecuación de la magnitud y puedo calcular el valor de K, ¿no? Entonces, en este punto, en S3, en este punto, la ganancia del sistema va a ser 0.27. Y en este otro punto, la ganancia del sistema va a ser 0.38. Entonces, vean lo genial que es esto, chicos. Si yo quiero que el sistema tenga una respuesta sobreamortiguada, ¿qué hago? Le voy a dar una ganancia de 0.27 para que estén acá, ¿no? O una ganancia de 0.28 para que estén acá, 0.38, perdón. Porque para que los polos sean iguales y diferentes, ¿no? Para que sea sobreamortiguada. Pero se va a poder eso, vamos a discutir más un rato.
Luego, ¿qué tenías que ver? Si cruza o no por el eje imaginario. Entonces, para ver si cruza o no por el eje imaginario, ¿qué hacemos? El arreglo de root, a partir de la función de transferencia de lazo cerrado. ¿No es cierto? Entonces hacemos el arreglo y de esta ecuación tendríamos que calcular los valores de K para los cuales tiene valores negativos, ¿no? Entonces, si no funciona, quiere decir, o sea, si no hay positivos, quiere decir que el sistema no cambia de ¿qué se llama? No va a pasar por el eje imaginario. Entonces, hay que resolver esta ecuación de segundo grado y cuando las resuelvan van a encontrar que los valores de K siempre son positivos. Por lo tanto, este sistema es siempre estable y por tanto no cruza por el eje imaginario. Entonces ya no voy a esperar que esto haga una cosa así, ¿no? Una cosa así. Nunca va a ser eso. Y lo único que nos falta es los ángulos de partida y de llegada. Entonces acá se ve mejor, ¿no, chicos? Entonces para calcular el ángulo de partida de este polo, voy a trazar vectores hacia ese polo. 4 vectores. Y de estos 4 vectores, fíjense, chicos, de toditos yo puedo obtener sus datos, ¿no? Por ejemplo, de P2, puedo tener su magnitud, que vale esto, 1.29 más 1.29, ¿de acuerdo? Y su fase de este vector, su ángulo, ¿cuánto vale? Vale 90 grados. ¿No? De este vector, igual puedo calcular su magnitud, ¿cierto? Igual puedo calcular su fase, porque tengo todos los datos. Este puntito está en -2, ¿no? Y este otro puntito está en 1.29 y acá debe ser -3, no sé cuánto será. Habría que calcular, ¿no? O sea, ver su ubicación exacta. Pero me parece que es 0, aquí está -1, -2, -3, -4. Esto debe ser -4. Entonces tengo todos los datos para calcular la magnitud de los vectores y sus ángulos, ¿no? Y eso es lo que he hecho acá. Entonces el ángulo θ2 vale 90 grados, fíjense. El ángulo θ3 de este vale 156.8 grados. El ángulo φ1 de los ceros, vale 238.36 grados, o sea, este angulito. Y finalmente el ángulo φ2 de vale 107.52 grados. Entonces, puedo calcular el ángulo de partida de este polo P1, que va a ser el mismo para P2, ¿no? Porque son complejos conjugados. Solamente va a ser, si este sale +10, este va a salir -10, nada más. Entonces, aplicamos la misma fórmula, 180 más ángulos de los ceros, menos los ángulos de los otros polos. Entonces hacemos esta operación aritmética y tenemos 279.08 grados. Ese es el ángulo de partida del polo P1. Entonces, ¿qué va a pasar? Este polo va a viajar con 279, más o menos una cosa así, ¿no? Una cosa así. Casi 270, por ahícito, ¿no? Más apegadito. Entonces, una cosa así va a partir.
ángulo de partida. Ahora, para el ángulo de llegada, hacemos al revés, ¿no? O sea, trazamos vectores hacia uno de los ceros. Calculo este ángulo y el otro va a ser solamente con signo cambiado. ¿Listo? Entonces, igual que antes, vean, chicos, yo puedo calcular todas las cosas, ¿no? Puedo calcular la magnitud de este vector y su ángulo. Igual de este vector puedo calcular su magnitud y su ángulo, igual de este. Porque tengo todos los datos acá en la gráfica. Entonces, con eso he calculado θ 1 me sale 58.4 grados, θ 2 me sale 72.5, θ 3 me sale 108.52 y el ángulo φ2, fíjense, es 90 grados. Entonces, una vez que tenemos esto, chicos, el ángulo de llegada φ1 se calcula con esta fórmula, que vean, es un cachito diferente del anterior. Para calcular los ceros es 180 más sumatoria de ceros menos sumatoria de los otros polos. Para calcular el ángulo de llegada a los ceros es 180 más sumatoria de polos menos la sumatoria de los otros ceros. ¿Listo? Entonces, con eso calculo y me sale 30.58 grados o 329.42, ¿no? Entonces ya sabemos cómo voy a llegar a este cero. Voy a llegar con un ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Un ángulo de 30 grados, si esto es 90, la tercera parte, ¿no? Por éxito. Una cosita así va a ser 30 grados o menos 30 grados, ¿no? Entonces una cosita así. ¿Listo? Los ceros. Entonces, con toda esa información, chicos, dibujamos el lugar de las raíces. Entonces ahí se puede apreciar, ¿no? Este ángulo de partida es de 279.08 o, si no, 80.92 grados. ¿No es cierto? Obviamente este es con menos, ¿no? Menos 80.92. ¿Y cómo voy a llegar a los ceros? Voy a llegar con un ángulo de 329.42 o 30.58, ¿no? Entonces, si trazan acá los ejes, este angulito vale 30.58. ¿No? Igual acá, ¿no? Trazamos los ejes y este angulito vale 30.58. Entonces ya tenemos el lugar geométrico de las raíces. Entonces acá, igual que en el anterior caso, nos damos cuenta que el sistema nunca va a ser inestable. ¿Listo? Pero el sistema puede tener una respuesta subamortiguada porque los polos van a ser complejos conjugados, en algún momento pueden ser, vean. Puede tener una respuesta subamortiguada. Cuando los polos estén acá, el sistema puede ser críticamente amortiguado. Ahora, ahí corríjanme, chicos. A ver, es un desafío. El sistema va a poder tener una respuesta críticamente amortiguada, sí o no. ¿Y cuál sería la razón, no? A ver si hay algún capísimo o alguna capísima. Silencio total. A ver, por ahí está el Edwin.
Edwin. Edwin Conde, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Singe. Chango, que ¿dónde estabas? ¿Comiendo salteñas? Ah, no, dije. ¿Qué opinas? ¿El sistema en algún momento va a poder tener una respuesta críticamente amortiguada, o mejor dicho, sobreamortiguada? Bien, la parte del gráfico, Inge, no sé si podría volver a mostrarlo. Ahí está. La pregunta es, ¿el sistema podrá tener en algún momento una respuesta sobreamortiguada? No, Inge, por la forma del comportamiento de la onda, lo veo muy lejos de... No, Chang, estás mal que te has fumado. Mira, Edwin, este polo P1 va a poder estar en algún momento aquí, ¿de acuerdo? En el eje real. Este polo P2, en algún momento puedo ponerlo en cualquier lugar de estos. No te olvides que tú eres el ingeniero. Tú vas a calcular los coeficientes de estas ecuaciones para decir, yo quiero que P1 esté aquí, quiero que P2 esté aquí, porque es el lugar geométrico de las raíces. Entonces ya tienes dos polos sobre el eje real y son diferentes. Ahora, este cero ya me vale, ¿no? Para la respuesta del sistema. Pero, perdón, este polo, por otro lado, este polo puede estar, fíjate, en cualquier lugar de estos. Por tanto, tengo el polo Z2, el polo P2 puede estar en cualquiera de estos lugares, el polo P1 puede estar en cualquiera de estos lugares y el polo P3 puede estar en cualquiera de estos lugares. Y todos esos lugares son sobre el eje real y son diferentes. Por tanto, el sistema, como decía Fabiola, como son diferentes y son reales, entonces el sistema puede tener en algún momento una respuesta sobreamortiguada, porque los polos están sobre el eje real. Así como tienes que pensar, Chan, o sea, no sé qué te has fumado esta mañana, a ver, ¿por qué es así? Entonces, a partir de esa condición, Inge... Claro, o sea, por eso apliquen lo que hemos aprendido, chicos, es para algo, no es para que demos examen y se quede ahí. O sea, lo único que tienes que acordarte es eso, ¿no? Cuando los polos son diferentes y están sobre el eje real, la respuesta del sistema es sobreamortiguada. Como este polo puede estar en cualquiera de estos lugares, este polo puede estar en cualquiera de estos lugares y este polo puede estar en cualquiera de estos lugares, entonces el sistema puede tener una respuesta sobreamortiguada. Y también puede tener una respuesta subamortiguada, ¿no? Porque fíjate, este polo P1 puede estar en cualquiera de estos lugares. El polo P2 puede estar en cualquiera de estos lugares. Y el polo P3 puede estar en cualquiera de estos lugares. Entonces, el sistema puede tener una respuesta subamortiguada. Ahora, la pregunta capciosa es, a ver si se dan cuenta, ¿el sistema puede tener una respuesta críticamente amortiguada? No, Inge, ¿Por qué no? porque cuando
o bien se encuentran los polos P1 y P2, o bien se encuentran los polos P2 y P3. Que Excelente. no se encuentran los tres al mismo tiempo. Exacto. ¿Y eso dónde se ve? Se ve acá. ¿Dónde está? Acá. Por eso les decía en esta parte, lo vamos a discutir más adelante. Fíjense, como dice Edwin, ¿o quién era? ¿Dónde estás? Wilfredo, perdón. Como dice Wilfredo, fíjense, los polos, el polo S3, o sea, ¿dónde está el S3? Este puntito S3 es donde se encuentran P1 y P2. Para que se encuentren P1 y P2, el sistema debe tener una ganancia de 0,27. Pero para esta ganancia de 0,27, el polo P3, no sé dónde estará, pues puede que esté aquí, no sé. Entonces, habría que calcular, chicos, a ver si alguien me ayuda, reemplazando acá 0,27, ¿listo? En estas fórmulas, ¿no es cierto? O sea, para ver el ángulo, ¿no? Con qué ángulo va, ¿qué se llama? Perdón, para ver qué puntos del lugar geométrico de las raíces pertenecen al lugar, se utiliza esta fórmula, ¿no? La condición de ángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este K0,27, reemplazar acá, ¿no? Y ver si se cumple esta condición. Si se cumple esta condición, entonces ese puntito pertenece al lugar de las raíces. Si no, no. Entonces hay que ver si ese puntito está en algún lugar de estos, ¿no? Pero no necesariamente estos dos van a encontrarse, o sea, y eso se ve acá. Para que se encuentren el polo P3 y el polo P2, necesito que la ganancia sea 0,38. ¿Están de acuerdo? Para que se encuentre el polo P3 con el polo P2, necesito que la ganancia sea 0,38. Pero para que se encuentren P1 y P2, necesito que la ganancia sea 0,27. Por tanto, no puedo lograr esa condición, ¿no? Para que el sistema sea críticamente amortiguado. ¿Qué les parece? Ahora, no se olviden de esto, chicos, esto es bien interesante. Hemos dicho que coseno de teta es la relación de amortiguamiento a z. Entonces, ¿cómo veo esto? Lo veo acá, ¿no? Digamos, quiero poner los polos acá. El polo P3 quiero que esté acá. Entonces, trazo un vector. ¿Sí? Y ese vector va a tener un ángulo teta. Eso es lo lindo, ¿no? O sea, directamente puedo agarrar, ponerlo, digamos, a 30 grados. ¿Listo? Y en ese puntito, la relación de amortiguamiento va a ser esta, directamente. Y viendo la relación de amortiguamiento, voy a ver si el sistema tiene una respuesta críticamente amortiguada, sobreamortiguada o, ¿qué se llama? Sobreamortiguada, críticamente amortiguada, sobreamortiguada, o sea, cualquiera de las 4 formas que tenemos, ¿no? ¿Ven, chicos, lo potente que es el método? Entonces, hasta esta pizarra, chicos, quiero que veamos 2 conclusiones. El lugar geométrico de las raíces, ¿qué información nos va a dar? La primera información que nos va a dar, lo que hemos discutido a lo largo de este capítulo, fíjense, es la velocidad con la que el sistema va a cambiar ante un cambio de estado.
¿no? La velocidad con la que va a responder el sistema ante un cambio de estado. Entonces, ¿cómo voy a ver qué polos contribuyen más y qué ceros contribuyen más a esa rapidez? Eso se ve en el lugar geométrico de la raíz, ¿no? Por ejemplo, vean, el polo P3 va a ser este viaje ante un cambio de estado, ¿no? Y el polo P2 va a ser este viaje. Y yo puedo medir el tiempo que va a tardar. ¿No es cierto? Ahora, en cambio, el polo P1, chicos, ante un cambio de estado, el polo P1, ¿qué hace? Viaja hasta el menos infinito. Por tanto, el polo que va a hacer que el sistema tenga una respuesta más lenta va a ser este. Entonces, si de alguna manera que quisiera influir en la velocidad del sistema con este polo, ¿qué tendría que hacer? Este polo no ponerlo aquí, porque digamos, ahorrarme este tiempo. ¿Sí? Tendría que ponerlo en algún lugar de acá, para que el viaje al menos infinito sea más cortito, o sea, entre comillas, ¿no? Porque igual, o sea, no va a haber diferencia, ¿no? En cambio, estos polos, el polo P3 y el polo P2, si quiero que el sistema sea más rápido, ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner por acá. O lo puedo poner más por acá. Si lo pongo cerca del cero, ¿no es cierto? Aquícito, por ejemplo, y aquícito, entonces el sistema va a ser súper rápido, porque el viaje va a ser así, cortito. Pero este polo no puedo hacer nada, ¿no? Este va a seguir haciendo que el sistema sea lento. Entonces, vean ustedes, chicos, que acá, en esta primera conclusión, se pone en evidencia el hecho de que jamás de los jamases vamos a lograr que la naturaleza, la salida del sistema sea igual que la señal de entrada, porque el sistema almacena energía, ¿no es cierto? Entonces, este polo lo está poniendo en evidencia eso. El tiempo que va a tardar es menos infinito, ¿no es cierto? En cambio, estos otros no, tienen un tiempo determinado. Entonces, yo puedo acelerar el sistema lo más que pueda poniendo acá y acá, digamos. Pero con esto no puedo hacer nada. Entonces, el sistema va a mejorar un poco su velocidad de respuesta ante cambios de estado, pero no tanto, porque este no me permite hacer más. ¿No? Por supuesto, comparar el menos infinito con estos tiempitos, siempre va a ser el menos infinito el que se lleve la partida, ¿no? Y al final, chicos, acá se lo estoy poniendo. Esto no recuerdo si ya les he mandado, me confirman, por favor. Yo creo que les he mandado. Estoy poniendo acá el código en Scilab para dibujar este lugar geométrico de las raíces del último sistema que hemos hecho. Y acá estoy poniendo el código en Octave para hacer lo mismo. Entonces ustedes escogen qué programa utilizar para hacer sus cosas, ¿no? Yo siempre prefiero usar el Scilab porque es más potente que el Octave, aunque el Octave tiene mucho parecido con el MATLAB, pero tiene sus limitaciones. En cambio, el Scilab es más potente, tiene una comunidad más grande de soporte y todo. ¿Qué les parece, chicos? El lugar geométrico de las raíces, el método. ¿Cómo es, Yasmín? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, me ha parecido
una forma bien interesante de analizarlo y también muchas gracias por aclararnos cuando es subamortiguado, sobreamortiguado y críticamente amortiguado. Para disculpar, el basurero está cerca. Ya chicos, entonces espero de todo corazón que les sirva todo esto que hemos visto, chicos, porque es realmente potente la herramienta. Como les decía al principio del capítulo, esto es como ver una película, ¿no? Porque voy a ver todo el viaje que hacen los polos, ¿no? Hacia los ceros. No es como el método de Ruth, que solo veo una foto, ¿no? Digamos, cuando está aquí nomás. Cuando está aquí, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando está aquí, ¿qué va a pasar, no? En cambio, acá, yo puedo decir, como ingeniero, dónde poner las cosas para que el sistema funcione como yo quiero. Y hagan la prueba, por favor, chicos, como tarea para que se entrenen y verifiquen ustedes. Pueden agarrar el Scilab y primero, por ejemplo, ponerlo el P1 acá, ponerlo el P2 acá. ¿Cómo harían eso? A ver, ¿alguien me puede dar una idea? ¿Cuánto tiene que valer K? ¿Cómo los pondrían esos dos polos ahí? ¿Cuál sería el procedimiento? A ver si alguien me ayuda. Nadie me ayuda. Fácil, chicos. O sea, este punto, sigma 3, ya sabemos que es el punto donde se encuentran los polos P1 y P2. Y ya sabemos que la ganancia del sistema en ese lugar tiene que ser 0,27, acá. ¿Sí? Entonces voy a poner esto y esto acá. ¿Cuándo? Cuando K valga 0,27. Entonces voy a agarrar este K, le voy a poner 0,27 y los dos polos van a estar acá. Ahora, con ese valor de 0,27, ¿dónde va a estar P3? Entonces, ¿cómo calculo eso? Lo que hemos comentado hace rato, ¿no? Voy a agarrar este K027, lo voy a reemplazar acá en la condición de ángulo y voy a ver cuánto me sale el que se llama los polos y los ceros, ¿dónde están? O sea, voy a calcular esto, ¿no? Y ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver su condición de ángulo, ¿no? Porque no se olviden, chicos, esta ecuación, la condición de ángulo, me dice qué puntos del plano complejo pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Para que pertenezcan al lugar geométrico de las raíces se tiene que cumplir esta condición. Entonces voy a reemplazar este 0,27 acá y voy a ver si se cumple esta condición. Si se cumple, entonces voy a poder decir el polo P3, por ejemplo, está acá. En algún lado va a estar el polo P3. Puede que esté por acá, no sé, hay que calcular. ¿Listo? Entonces, como tarea, chicos, diviértanse con eso. O sea, me digan, quiero ponerlo mis polos para que la respuesta sea sobreamortiguada. Entonces, ¿dónde voy a ponerlos? Voy a poner acá, acá, acá. Calculo y veo. Agarro el Scilab y hago la respuesta y debería salir sobreamortiguada. Quiero que sea subamortiguada. Es igual. Lo muevo acá, etc. Agarro el Scilab, dibujo y debería salirme subamortiguada.
Entonces, así van a comprobar, chicos, que donde sea de estos puntitos que ustedes pongan, la respuesta va a ser como ustedes quieren. Y de eso se trata la ingeniería, ¿no? Es hacer que la naturaleza funcione como nosotros queremos para lograr alguna cosa concreta. Ya, chicos, entonces con eso terminamos el método del lugar geométrico de las raíces. Cerramos el CATU, nos vemos mañana. Estos programas les he mandado, ¿me pueden confirmar? Según yo, sí, pero verifiquen, chicos, por favor. Entonces nos vemos mañana, chicos. Mañana, Inge. Chao, Wilfredo. Hasta luego, ingeniero. Hasta Chao, luego. chao, Hasta luego, chao, Mayerly. Hasta luego, Hasta Inge. luego, ingeniero. Chao, Brandon. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Marco.